Hay un nuevo capítulo en Brasil entre la red social X y justamente el gobierno nacional. La red social X se comprometió a pagar multas por más de 5 millones de dólares en Brasil. Por ello, la justicia brasileña ordenó el martes levantar el bloqueo de las cuentas bancarias y activos de X en Brasil. En agosto de este año, la Corte Suprema de Brasil tomó una decisión que abrió un gran debate sobre la desinformación y la libertad de expresión. Me refiero a la suspensión de los servicios de la red social X, que antes todos conocíamos como Twitter. Bueno, esta decisión llegó después de que el dueño de esta plataforma de X, Go yourself. el famoso Elon Musk, desobedeciera varios fallos de la máxima autoridad de justicia de Brasil. El juez de la Corte Suprema de Justicia de Brasil, Alexander de Moraes, le había dado un ultimátum a la empresa X para que nombrara a un representante legal en medio de sus investigaciones por presunta desinformación. Bem, sabem que liberdade de expressão não é liberdade de agressão. El juez Moraes acusaba a Elon Musk y también a X de reactivar varias cuentas en esta plataforma que tenían una orden de bloqueo por parte de cortes locales de Brasil. Todas esas cuentas estaban bajo investigación por difundir desinformación. ¿Qué dijo X? Bueno, X se defendió afirmando que se trataban de órdenes ilegales y de censura y acusó al juez Moraes de usar su plataforma para censurar a rivales políticos. Elon Musk incluso llamó a Moraes dictador malvado. No, I can't comment, because it's legal stuff. Y es un caso muy significativo porque, como es obvio, estamos hablando de una de las mayores plataformas de difusión de información del planeta y, por supuesto, muy usada en nuestra región, en América Latina. Este caso inédito abre varias preguntas. ¿Cuál es el límite entre la libertad de expresión y la responsabilidad de evitar que la desinformación prolifere? ¿Qué autoridad tienen los gobiernos para bloquear una red social tan masiva de todos los dispositivos, de todos los usuarios, de todas las personas que la usan en un país? ¿Cuáles son las herramientas para combatir la desinformación y al mismo tiempo garantizar la libre expresión y la libre circulación de ideas? ¿Quién tiene la razón, Elon Musk o la justicia de Brasil? Para conversar de todo esto me acompañan Edison Lanza, él es ex relator de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, además de docente y consultor en temas de libertad de expresión. Y mi otro invitado es Arthur Romeu, director del grupo Reporteros Sin Fronteras en América Latina. Ya hablo con ellos, pero antes de comenzar, les quiero sugerir que me sigan en mi canal en YouTube, dándole clic al botón de suscribirse, Patricia Yaniot Videos, y dándole clic a la campanita para activar las notificaciones sobre mis nuevos programas. Es un gesto gratuito con el que me ayudan y me apoyan en este proyecto de periodismo independiente y digital. Ahora sí, comenzamos en ¿qué pasó con lo que pasó? Edison, bienvenido a ¿Qué pasó con lo que pasó? Gracias por estar en el programa para hablar de este tema tan importante para nosotros, los periodistas, la libertad de expresión. Y quería comenzar preguntándote que nos hagas un poquito de historia sobre este enfrentamiento entre Elon Musk y la justicia en Brasil, ¿no? Entre X y la justicia brasileña. ¿Cómo empezó este lío legal? ¿Cuáles eran esas cuentas? ¿Qué decían las cuentas en X que generaron este problema? Bueno, gracias Patricia por la invitación. Y efectivamente, recordar que en Brasil hubo un intento de golpe de Estado y de desconocer el resultado de una elección libre y legítima, cuando Lula le gana la presidencia a Bolsonaro, y las fuerzas que lo apoyaban desconocen, llaman a una sonada, alegan que hubo un fraude sin mayores fundamentos
Y bueno, y se produce en aquel 10 de enero aquel estrepitoso asalto, digamos, al Parlamento, a Planalto y al Congreso de Brasil. A partir de esto hay una investigación judicial que identifica una serie de cuentas bastante extensa, más de 100 cuentas de ex, Twitter, ahora ex, desde donde se habían, digamos, difundido desinformación y alegando fraude electoral, incitando, digamos, a ese levantamiento. Y el juez es el que exige, ordena a la empresa el bloqueo de estas cuentas, ¿no? Y en un principio, desde el principio, Elon Musk alega que no va a cumplir con esa orden judicial. Luego hay otra orden judicial donde le, digamos, impone la obligación de designar un representante legal en Brasil, lo cual tampoco sucede. Y bueno, y finalmente hay un ultimátum de 72 horas, cumplido el cual se le ordena a las empresas de telecomunicaciones que bloqueen en Brasil el acceso a la plataforma X, a la plataforma de Elon Musk. Ese es un poco digamos, el raconto de lo sucedido. Bueno, y esta relación entre el Estado de Derecho y la libertad de expresión siempre ha tenido que manejarse en cierto equilibrio. Entonces me pregunto yo, ¿qué es lo más complejo de esta tensión entre dos fuerzas que tratan de operar, ¿no?, en una democracia? ¿Cómo hacer para que ni la una ni la otra sea abusada? Bueno, como bien decías, Patricia, un pilar del sistema democrático es que las órdenes judiciales y las decisiones judiciales se cumplan, sin perjuicio de lo cual, obviamente, en un Estado de Derecho tiene que haber la posibilidad de apelar estas decisiones y de que haya una revisión en segunda instancia. En este caso, también recordar que ocurrió, días después de ordenado el bloqueo, la orden judicial del juez de Moraes del Tribunal Supremo fue también revisada por otros 3 jueces y se mantuvo, ¿no? Y por otra parte, bueno, la más amplia libertad de expresión, sin censura previa, sin medidas que supongan la imposibilidad de que circule la información, es otro pilar de la democracia esencial. En este caso hay un choque justamente muy claro, como ocurrió en otros temas de libertad de expresión, ocurren en otros temas de libertad de expresión, por ejemplo, cuando se le pide a un periodista que le revele la identidad de una fuente de información para perseguir un delito. Es decir, este no es el único caso, hay otros casos, o hubo otros casos en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, donde esta colisión entre libertad de expresión y Estado de Derecho se discute. Y en este caso, bueno, estamos ante una situación realmente muy, muy crítica, porque no está solo en juego la libertad de expresión del señor Elon Musk ni el patrimonio de la empresa, sino la comunicación y el intercambio y la información que reciben más de 10 millones de personas que están afiliadas a las cuentas, a la plataforma de X en Brasil. Desde luego, o sea, pagaron muchos, ¿no?, justos por pecadores, como se dice. Y tú personalmente, ¿cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu posición frente a esta decisión del juez sobre la plataforma X? Bueno, ahí hay que tomar algunos elementos en consideración. En primer lugar, que bueno, la decisión del juez es una decisión legítima y que efectivamente estamos ante una situación de protección del Estado de Derecho y de las libertades fundamentales, porque un aspecto muy importante y que está en juego, en tela de juicio en este tiempo, en muchas jurisdicciones, en muchos países, es la integridad del resultado electoral. Es decir, hay una estrategia de algunas fuerzas políticas de desconocer o deslegitimar el resultado electoral y de llamar a levantarse contra los resultados electorales. Esto no ocurre en un vacío o no ocurre sin un contexto, y este es el contexto de Brasil y de buena parte del mundo. No hay que olvidar que Bolsonaro es apoyado por las mismas alianzas y fuerzas globales que apoyaron a Trump en Estados Unidos y a otros candidatos de extrema derecha en Europa, y el expediente, la receta, es muy similar. Pero por otra parte está el viejo dilema de defender la democracia
sin eliminar o suprimir las libertades fundamentales, como ocurre muchas veces en temas de seguridad, como se discute en temas de seguridad. Y acá creo que está pasando algo de esto, y a mi juicio, si me pedís que me defina, creo que la decisión del juez fue una decisión muy extrema, porque un principio general cuando hay que ponderar entre los derechos fundamentales, en este caso el derecho a la democracia, el derecho al Estado de Derecho, valga la redundancia, y la libertad de expresión, tiene que ver con hacer una ponderación vinculados a los elementos que los instrumentos internacionales indican, que las normas jurídicas del derecho internacional indican que hay que ponderar estos derechos, esta colisión. Y un elemento, un requisito, tiene que ver con que exista necesidad y proporcionalidad a la hora, digamos, de evaluar una restricción a la libertad de expresión. Esto es muy jurídico, pero creo que es importante porque es el estándar que nos puede arrojar una solución justa y una solución arreglada al derecho, ¿no? Y en ese sentido, uno se pregunta si era necesario para proteger la democracia en Brasil, digamos, que era necesario hacer cumplir la ley y era necesario hacer cumplir esta decisión judicial, pero si era necesario hacerlo a través de una medida tan extrema y si esta medida era proporcional, si no había otras medidas que podía haber tomado el juez para hacer cumplir esta decisión que fueran menos restrictivas, como por ejemplo aplicar multas progresivas a la empresa, cerrar su operación comercial en Brasil y dejarla, por ejemplo, sin los ingresos publicitarios, librar una orden para que compareciera el propio Musk ante los tribunales de Brasil. En fin, estoy dando algunas medidas que me parece que podían ser alternativas. Desde luego. Ahora, estas cuentas seguían activas, seguían desconociendo la victoria de Lula, ¿correcto? ¿O ya estaban, digamos, calmadas las opiniones allí? Bueno, ahí habría un poquito de todo y esto también estaba en discusión jurídicamente. Algunas que notoriamente fueron cuentas que replicaron mensajes desconociendo el resultado electoral y al propio Lula, incitando, digamos, a la violencia, pero había otras que eran, digamos, de personalidades o de digamos, ciudadanos digitales, e incluso de periodistas, sí, con un pensamiento de derecha y un pensamiento de extrema derecha, pero que, bueno, generaban opinión, no siempre vinculada al desconocimiento de la democracia, no siempre vinculada a la violencia, sino más bien opiniones ideológicamente ubicadas en ese extremo político, y una de las críticas que ya se le hacían al juez era que tendría que haber evaluado más caso a caso cada cuenta para definir cuál tenía que ser objeto de una medida extrema, que al final la censura es una medida extrema en materia de libertad de expresión y es una medida prohibida en una democracia en principio, pero bueno, cuáles eran pasibles de una medida extrema y cuáles no deberían mantenerse o permitir que funcionen, porque bueno, forman parte del debate público. ¿Tú crees que la decisión de Musk obedece más a su posición política? Mira, creo que es muy buena la reflexión y la pregunta, Patricia, porque creo que no hay que, o sea, los derechos humanos hay que interpretarlos en un contexto, ¿no? Y las plataformas de Internet, donde circula muchísima información y que fueron muy importantes para democratizar la palabra, el debate, el acceso a la información pública en los últimos 20 años, siempre se presentaron como plataformas neutrales, como plataformas que no intervenían en el contenido que nosotros elegíamos ver, que era una experiencia del usuario y nuestra, que, digamos, y decidir qué leer o qué no leer, qué ver o qué visualizar y qué no, y que no intervenían en el debate. Y sin embargo, esto cambia radicalmente con el caso de Elon Musk, después que compra la plataforma, en los últimos meses cuando se define a favor del candidato Trump en Estados Unidos, cuando notoriamente propaga y propala ideas, digamos, ideológicamente ubicadas en la derecha o en la extrema derecha, como algunas de ellas realmente sí extremas, y que quiere incidir además, insulta a quienes no comparten sus ideas
y lo usa como un púlpito, digamos, de evangelización, ¿no? Entonces yo creo que estamos en un problema efectivamente, creo que es grave, creo que además en el caso de Elon Musk rompió la lógica de interacción que había entre la sociedad civil y las plataformas. Las plataformas, como para decirlo de algún modo, estaban canjeando no ser reguladas por autorregularse, y Elon Musk levanta la autorregulación en el caso de X y permite que el discurso de incitación al odio, el discurso de violencia, ya no tenga una moderación de contenidos por parte de la plataforma, ¿no? Esto ha hecho que miles de personas se hayan ido incluso de la plataforma porque entienden que están coadyuvando, digamos, con un espacio realmente tóxico, ¿no? Así que creo que estamos sí ante una nueva frontera y un nuevo desafío en el caso de las plataformas, porque notoriamente en el caso de X no es una plataforma neutral y es una plataforma, digamos, que permite estos discursos, ¿no? Claro, pero el hecho de que haya tanto flujo de información concentrado en una plataforma controlada por un solo dueño que tiene mucho poder, ¿le abre la puerta a la intervención de la justicia, del Estado, de la manera como ha pasado en Brasil? ¿Esto lo podemos seguir viendo en el futuro? Lo estamos viendo, Patricia. De hecho, hay varios modelos de regulación en el mundo y se habla ya de una Internet fragmentada. Ya no es aquel sueño de poner en contacto a toda la humanidad que teníamos hace 15, 20 años. Tenemos una Unión Europea que ha dictado un reglamento, una directiva sobre la Digital Act, sobre aspectos, digamos, de comunicación digital, que está obligando a las plataformas con mucha fuerza a transparentar la moderación de contenidos que hacen, que está obligando a que bajen los contenidos de discurso de incitación al odio, que ya ha advertido también a Elon Musk, y que también le ha puesto multas, como vimos, a Google, una multa realmente de 2.500 millones de dólares, por justamente los niveles de abuso de poder, de concentración. Tenemos Estados Unidos que sigue apostando su justicia, que es la que genera normativa, porque las decisiones en Estados Unidos obligan, en el caso de los precedentes, que sigue diciendo, bueno, las plataformas son como editores y tienen libertad para subir y bajar contenidos. Es un modelo totalmente diferente. Y tenemos el modelo chino que justamente filtra, censura, dice que puede ser vista por la sociedad y que no, y qué plataformas pueden actuar y cuáles no. Entonces, digamos que al menos hay 3 o 4 modelos de regulación de plataformas hoy en juego en este momento, ¿no? Desde luego. Mi pregunta se refería más a la posibilidad de que se sigan suspendiendo las operaciones de plataformas en redes sociales en más partes del mundo, que se sigan tomando estas medidas extremas por parte de la justicia. Y por último, Edison, quería hacerte una consulta y es, ¿cómo te imaginas un mundo sin una sola regulación frente a la libertad de expresión? ¿Es posible? ¿Es ideal? Bueno, creo que la experiencia y el experimento de poner a miles de millones de personas en contacto, que supusieron primero Facebook, después, bueno, las plataformas que siguieron, ¿no? Nos indican que es muy complejo, digo que está bien y que supuso una democratización y una orientalización, digamos, horizontalizar la comunicación, pero evidentemente también nos demuestra que el derecho a la libertad de expresión no es un derecho absoluto, que tiene algunos límites, y esos límites tienen que ver justamente cuando afectamos la reputación de las demás personas, cuando evidentemente se puede incitar a la violencia contra grupos de personas por razones raciales, de orientación sexual, de género o de cualquier otro motivo ilegítimo, que también se puede provocar violencia en una sociedad y llevarla a extremos casi de genocidio.
Y por lo tanto, yo diría que hoy es difícil de imaginar un mundo sin ninguna regulación. Las regulaciones mínimas y adecuadas al derecho internacional son necesarias, pero por supuesto, siempre estamos en el difícil y complejo límite y borde de cómo deben efectuarse cómo deben establecerse esas limitaciones para no suprimir el derecho. Desde luego. Pues Edison, no sé si quieras agregar algo más, alguna otra preocupación que tengas frente a este hecho, la libertad de expresión versus la diseminación de información falsa que incita a la violencia, como bien lo explicas, y la actuación del Estado también. ¿Cuáles son los límites allí? Sí, ahí precisamente yo creo que 2 o 3 preocupaciones. La primera, obviamente, por estos fenómenos estamos viendo una proliferación de normas legales y los congresos están empezando a legislar sobre estos asuntos y creo que ahí es muy importante que los legisladores tengan conocimiento de sobre lo que están legislando, de que están legislando sobre un espacio digital que es muy importante para la información y la comunicación, pero que también requiere ciertos límites y que en ese diseño de normas legales sean y guarden estos cuidados de los que hemos hablado hoy. Por otra parte, creo que el Poder Judicial está llamado a cumplir cada vez más un papel muy importante en la protección tanto de la libertad de expresión como de la democracia frente a estos fenómenos de desinformación deliberada. No cualquier desinformación es pasible de ser eliminada, sobre todo aquella que es deliberada y que busca justamente afectar la democracia, afectar el Estado de Derecho, y para eso también los jueces tienen que capacitarse y que conocer de todo este entramado y cómo se resuelven estos conflictos de derecho, porque los vamos a ver sin duda cada vez más en el futuro. Pues Edison, gracias de nuevo por acompañarnos con esta perspectiva, siendo tú un experto, un docente, un consultor y obviamente ex relator de temas de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Gracias de nuevo por acompañarnos en ¿Qué pasó con lo que pasó? Gracias, Patricia, por la invitación y quedamos siempre a la orden de las consultas de ustedes. Un abrazo. Ahora le quiero dar la bienvenida a Artur Romeu. Él es el director del grupo Reporteros Sin Fronteras en América Latina, quien nos acompaña desde Brasil. Así que, Artur, gracias por estar con nosotros. Un gusto tenerte en ¿Qué pasó con lo que pasó? Para hablar de estos temas que tanto nos interesan y nos preocupan a los periodistas, la libertad de expresión y la libertad de prensa. ¿Cómo calificarías a Brasil, allí el país donde vives, en cuanto al acceso que tiene la población a la información libre, a la libertad de expresión? Bueno, un gusto estar acá con ustedes y gracias por la invitación para hablar de ese tema tan importante. La situación de Brasil en materia de libertad de prensa es razonable. O sea, tenemos una constitución que garantiza el libre ejercicio del periodismo, el acceso a la información, transparencia pública, toda una serie de derechos consolidados en términos de estándares internacionales en materia de libertad de expresión. Pero Brasil enfrenta retos históricos, o sea, tiene muchos casos de violencia en contra de periodistas. De hecho, es el segundo país de América Latina con el segundo mayor número de periodistas asesinados desde 2010, detrás solamente de México, que es un caso completamente, o sea, en México son más de 100, en Brasil estamos hablando de 30 casos de periodistas al menos asesinados en los últimos 10 años. También hay temas que están relacionados a temas de pluralismo y diversidad en materia del horizonte mediático, del ecosistema informacional brasileño. Brasil tiene grandes grupos de comunicación, conglomerados de comunicación privada, que tienen en alguna medida una lógica de oligopolio en términos de periodismo, de producción de información, y eso tiene efectos, claro, consecuencias negativas para una visión más pluralista, más diversa de producción de información en el país. Y luego, en los últimos años, estamos hablando de retos, ahí sí, quizás gigantes, pero que no solo enfrenta Brasil, estamos hablando del impacto de la desinformación, de la inteligencia artificial, del rol que tienen las grandes plataformas de redes sociales
en un efecto casi de disrupción del ecosistema informacional. De nuevo, no lo vive solamente Brasil, pero en Brasil lo vivimos de manera muy intensa en los últimos años, sobre todo durante el mandato del expresidente Jair Bolsonaro, donde hubo una especie de creciente hostilidad hacia el periodismo, casi una sensación de odio difuso pero permanente direccionado hacia los periodistas, que se materializa en ataques sistemáticos a los periodistas, a los comunicadores y en redes sociales, en particular hacia las mujeres periodistas, que sufrieron muchísimo con casos de ciberacoso, violencia en línea y todo eso tipo de tendencias que generan un efecto muy nefasto para el ambiente en que actúan los periodistas. Y para concluir, Reporteros Sin Fronteras publica cada año una clasificación mundial de países de acuerdo con su situación en materia de libertad de prensa. Es la clasificación mundial de la libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras. La publicamos desde 2002. En la última edición de 2024, que salió en mayo de ese año, Brasil aparece en la posición 82, son 180 países. Los países que están en primero son los mejores y los que están más allá abajo los peores. Brasil está más o menos en la mitad. O sea, si miramos relativamente a la situación de Brasil en el mundo, Brasil tiene una situación no tan buena, pero tampoco tan mala. Bueno, ahora la decisión de un juez en Brasil de suspender todas las operaciones de la empresa de la red social X, conocida antes como Twitter, pues ha puesto sobre el tapete el debate sobre cuál debería ser el límite entre el acceso a la información y, bueno, la labor del Estado para evitar la desinformación. Entonces, mi pregunta para ti es, tiene, digamos, dos partes. Uno, ¿cómo la ciudadanía en general recibió esa noticia tan drástica, ¿no? No tienen acceso a Twitter. Y en tu opinión, ¿crees que se excedió la justicia en este caso o pudo haber hecho otras cosas o estuvo bien? Claro. Bueno, quizás lo primero es entender que no estamos hablando de una decisión abrupta, como que salió de la nada. Estamos hablando de un proceso que ya viene de varios meses, quizás varios años incluso, de escalada de niveles de tensión entre la justicia brasileña y el dueño de X, de Twitter, Elon Musk. Entonces estamos hablando de una escalada judicial en términos de la justicia brasileña ha hecho varias solicitudes a los representantes legales de X en Brasil con respecto al enfrentamiento de la desinformación. Y estamos hablando ahí de solicitudes para que se sacara cuentas, por ejemplo, que estaban claramente promoviendo y difundiendo de sus cuentas en X desinformación, cuestionamientos sobre fraudes electorales. Durante la pandemia hubo muchísimos casos también de negacionismo, o sea, de todos los impactos de la pandemia. Entonces, estamos hablando de la Suprema Corte de Justicia de Brasil, que estuvo desde hace varios años promoviendo un ejercicio de enfrentar los niveles de desinformación, y eso es, o sea, es una demanda de parte de la ciudadanía, ¿no? El enfrentamiento de la desinformación, la polución del debate público. Entonces, ahí tuvo un rol importante la Suprema Corte de Justicia. Pero ahí llegamos ya a una situación gravísima, hay que decirlo. O sea, es muy grave, es extrema una decisión de bloquear el acceso a X en todo el territorio nacional, que todos los proveedores de Internet, las operadoras de Internet saquen de sus canales el acceso a X en territorio brasileño. Pero eso, o sea, no ha sido la primera situación, es más bien resultado de una serie de esa escalada justamente de tensión entre la justicia y Elon Musk, en que Musk, por ejemplo, hace unos meses acabó con su operación de X en Brasil justamente para eludir a la justicia brasileña. Entonces, al final, vemos que se trata de un caso no solamente de libertad de expresión, pero también de soberanía nacional. O sea, Elon Musk no puede elegir
qué tipos de leyes a respetar se está operando en el país o no. Entonces, la lógica de salir y de sacar su representación legal de Brasil para escapar de la justicia es terrible, y luego creó una situación en que, en nuestra opinión, desde Reporteros Sin Fronteras, nos parece que no había otra decisión. Entendemos la decisión como una decisión legítima por parte de la justicia brasileña frente a ese escenario en que tenemos un dueño de una plataforma que pasa a actuar de manera un rogue, ¿no? O sea, como un pirata, o sea, actúa enfrenta la soberanía nacional, incluso hace parte del debate político nacional con posicionamientos muy problemáticos, por decir lo mínimo, en el escenario político brasileño, pero también principalmente por el hecho de que X dejó de poner en práctica las decisiones legales de la justicia brasileña, de pagar las multas, etc. Entonces, entendemos como una decisión lamentable, sobre todo porque X es sumamente utilizado por la comunidad periodística en Brasil. Creo como en varias partes del mundo X se ha vuelto, Twitter principalmente, bueno, se han vuelto en una fuente de información, claro, sí, importante. Total, y las periodistas utilizan muchísimo esa herramienta como herramienta de trabajo, canales de distribución. Entonces, por supuesto, la decisión tiene un impacto grande en la comunidad periodística, y por eso lamentamos la decisión. Pero eso no significa que no, desde nuestra perspectiva y en materia de estándares también de respecto a la libertad de expresión, no nos parece que se haya excedido la ley brasileña, la justicia brasileña en ese caso, que la decisión ha sido legítima, y una de las primeras veces, uno de los primeros ejemplos que tenemos en la geopolítica global de una democracia, hay que decirlo, ¿no? De una democracia, no de un país autoritario, de hacer frente a la manera de actuar de una plataforma que pasa a actuar de manera irresponsable e incluso de eludir la justicia brasileña. Entonces, los impactos son negativos, pero la decisión al final es legítima y puede tener consecuencias positivas a largo plazo en materia de responsabilización de esos actores, de esas grandes plataformas y empresas, en su rol de respetar una serie de principios y adoptar recomendaciones que hagan que sus plataformas sean más sanas. Según tu opinión, ¿cuáles deberían ser las medidas que debe tomar un Estado para evitar la desinformación? Te lo pregunto porque mi otro invitado, Edison Lanza, quien fue relator de la Comisión Interamericana, relator de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, para él, según su opinión, la medida de este juez en Brasil de la Corte Suprema fue extrema. Creo que se pueden hacer muchísimas cosas. Una de las primeras cosas absolutamente necesario, no solamente en Brasil, pero en todas las democracias del mundo, son marcos regulatorios, legislaciones, leyes que van a regular las responsabilidades, el uso y el nivel de transparencia, las obligaciones, de hecho, que tienen esas grandes plataformas cuando están operando en territorios nacionales. Y eso, por ejemplo, lo vemos en la Unión Europea, que han adoptado el Digital Service Act, que es un marco regulatorio, o sea, claro, hay fallas, pero es un intento sumamente importante y debe ser entendido por parte de todos los países y actores globales como un esfuerzo de hacer frente, de hecho, al impacto que tienen esas plataformas para las democracias al final, o sea, el impacto que tienen para la calidad del debate público. Entonces, la adopción de una ley, de un marco legal regulamentando las plataformas es algo absolutamente necesario. En Brasil hubo muchísima discusión durante 2 o 3 años alrededor de una ley que es, o sea, el apodo es la ley de las fake news,
pero es un apodo que simplifica lo que de hecho es la ley, que es un marco regulatorio muy inspirado por la experiencia europea y que tenía muchísimas cosas buenas. Al final no pudo ver la luz del día por presión, por el lobby ejercido por las grandes plataformas en Brasil, incluso de Google, de Meta y otros actores, empresas que no quieren ver ese sector de actividad económica regulado. Entonces, algo que los estados deben poder hacer de manera concreta es avanzar con proyectos de leyes que van a crear marcos democráticos, de supervisión democráticas de la acción de esas plataformas. Porque caso no lo hagan, el peso cae en la justicia, que va a tener que tomar decisiones en escenarios mucho más complejos, delicados, donde hay menos parámetros. Entonces, ese es el problema. Estoy de acuerdo con Lanza, y bueno, nos conocemos, por supuesto, bien en los últimos años, hemos hablado de muchísimos casos juntos. Estoy de acuerdo con él cuando habla de que se trata de una decisión extrema, pero la justicia brasileña desde el 2019, al menos, la Suprema Corte de Justicia, que lleva un inquérito, una investigación sobre el odio en redes sociales y sobre los ataques a las instituciones democráticas en Brasil en redes sociales, hizo un trabajo que también es de escalado, o sea, de aplicar multas, de hacer investigaciones, de proponer regulación de algunos espacios que no estaban regulados. Entonces, tuvo una serie de avances concretos en materia de traer respuestas, campañas de comunicación. Hemos visto muchísimas campañas de comunicación promovidas por la justicia brasileña en esos casos sobre desinformación. Entonces, hubo un esfuerzo en ese sentido y entendemos la decisión como, de nuevo, extrema. En eso estamos de acuerdo, pero legítima por el nivel de presión o el nivel de enfrentamiento que hay por la postura incluso agresiva de Elon Musk frente al debate de la soberanía nacional de Brasil, de enfrentar incluso a un ministro que ha sido el ministro que personalizó gran parte de esas decisiones, Alexandre de Moraes, pero hay que decirlo, o sea, podemos hablar muchísimo de los poderes de Alexandre de Moraes, quizás los abusos puntuales, que seguro hay, o sea, eso también lo hemos visto, o sea, en todo el proceso sí hay razones para, o sea, indicios de que pudo haber abusos en la manera con que se actúa en algunas decisiones específicas, pero frente al escenario general, vemos que aunque está personalizado en él las decisiones, todas las decisiones han sido validadas en el colegio, o sea, son 11 ministros de la Corte Suprema de Justicia y en todas las decisiones que ha tomado en ese sentido, al final hubieron decisiones colegiadas, colectivas. Entonces, una vez más, aunque podamos querer en algún nivel tener esa tentación de simplificar el debate como Alexandre de Moraes, Elon Musk, y como una lucha de titanes o algo como hemos visto tanto. De hecho, tenemos la Suprema Corte de Justicia activa. Ahora, aparte de las regulaciones que tú muy bien mencionas que se deberían implementar en nuestra región, en nuestros países, me pregunto qué más podemos hacer como sociedad que necesita acceso a información veraz para evitar la desinformación que, bueno, está socavando las democracias también alrededor del mundo. Quizás, y eso me parece importante de ponerlo en perspectiva, quizás uno de los grandes desafíos contemporáneos a nivel global de nuestro tiempo, bueno, agenda climática, ¿no? Por supuesto, pero el enfrentamiento a la desinformación, sin duda, también creo que es un reto de proporciones realmente que yo pondría, casi haría un paralelo realmente con el tema ambiental y la agenda climática por el nivel de, ¿sí? De riesgo. Exactamente, en que estamos en ese escenario.
Entonces, no vamos a encontrar una única respuesta. O sea, hay expertos de todas las partes del mundo que están actuando, haciendo investigaciones, generando evidencia, proponiendo acciones concretas en términos legislativos, pero también judiciales para responder a ese fenómeno. Y la verdad, lo que está claro es que no hay una única respuesta. La respuesta es multidimensional. Entonces podremos hablar de estrategias desde, por ejemplo, educación mediática, de media literacy, en el sentido de que en las escuelas desde pequeños los niños puedan tener acceso en el colegio, en las escuelas, de información de qué significa, cómo actúa una plataforma, qué es un algoritmo, cómo funcionan los medios, qué es opinión, qué es hecho, o sea, de realmente discutir en las escuelas qué es comunicación, periodismo, el rol de la desinformación como un aspecto potencialmente, una estrategia que se podría generar. La otra, como había mencionado, regulamentación de plataformas en que se genera mayor responsabilidad de esos actores frente a las democracias. Creo que el campo, o sea, los periodistas, nosotros, tenemos también una responsabilidad muy grande de cómo informar a la sociedad adoptando los nuevos formatos, pero tampoco estar como rellenes de las estructuras de esas plataformas y de estar buscando nuevas maneras de comunicar directamente con la sociedad sin estar tan dependientes de esos canales de distribución, porque ese es el gran tema también para el periodismo. O sea, las grandes plataformas de redes sociales se han vuelto casi, cuando salimos de la televisión, del periódico, como los principales canales de distribución de información entre periodistas y la sociedad. Y eso, o sea, como los medios y los periodistas no tienen control del algoritmo y no tienen información de cómo se estructuran esos algoritmos, muchas veces nos vemos rellenes de la manera de operar. No, además, las grandes, perdóname que te interrumpa, Arthur, pero los grandes medios de comunicación ya están perdiendo importantísimas audiencias frente a la penetración que tienen las redes sociales, sobre todo en las nuevas generaciones, ¿no? En los más jóvenes. Ya la gente no está viendo televisión, no está leyendo un periódico de papel en sus manos, ¿no? Exactamente, pero el contenido que muchos de esas audiencias más jóvenes y de todas las edades, de verdad, el contenido que están, al cual están, que tienen acceso en las plataformas, muchos de esos contenidos son producidos por estos medios, pero los medios no reciben los ingresos. O sea, hay también un tema de discusión sobre sostenibilidad financiera de los medios, de una especie de crisis del modelo de negocios del periodismo. Y justamente esas leyes, esos marcos legales que debemos empezar a tratar de manera muy seria y que los periodistas estén directamente involucrados en esas discusiones legales, tienen que tener elementos legales que garanticen políticas de sostenibilidad en los medios de comunicación, incluso generar, o sea, dar obligaciones específicas a las plataformas para que puedan generar retornos, o sea, ingresos financieros a las empresas de comunicación que tienen sus contenidos distribuidos por las plataformas. Entonces, hay una cantidad de elementos, pero sin un marco legal bien hecho, estructurado, democrático, que genere mayor grado de responsabilidad sobre esos actores, difícilmente encontraremos respuestas de manera aislada. Ahora, por último, ya para terminar, Arthur, ¿cuáles son los retos que enfrentamos nosotros como periodistas, especialmente por esta competencia de información en avalancha que la gente recibe y que no necesariamente sabe qué es real, cuál es la diferencia entre lo real y lo falso, especialmente también con este perfeccionamiento de la inteligencia artificial? ¿Cómo lograr mantener nuestra credibilidad? ¿Cómo competir con esta lluvia de información que no necesariamente viene de medios establecidos, como mencionabas, sino de influencers que no tienen ni el entrenamiento, ni la capacidad de edición, ni la verificación de fuentes que tiene un periodista profesional? El reto Claro. del periodismo.
El reto es gigante, pero creo que un término clave que está bastante de moda y creo que es un término importante por su valor conceptual, es la integridad de la información. Entonces, más bien que denunciar y hacer frente a la desinformación, hay que defender la integridad de la información. Entonces, ese término lo está promoviendo el Secretariado General de Naciones Unidas, incluso Antonio Guterres, el Secretario General de Naciones Unidas, está directamente involucrado en ese proceso e incluso Brasil tiene la presidencia del G20 de ese año, 2024. Y probablemente en noviembre, en la cumbre de los jefes de Estado del G20, se va a adoptar en la resolución final por primera vez un párrafo, una mención específica a la importancia de defender la integridad de la información como algo vital para las democracias. Entonces, o sea, eso está ganando, tomó bastante tiempo, pero creo que está ganando fuerza el debate y la percepción de la importancia de que no estamos hablando justo de fake news, como si fuera algo pequeño, o sea, Claro, que es, es una no sé, epidemia ya. Ujú. exacto, estamos hablando de algo que es vital para las democracias. Entonces, en un escenario de proliferación de la desinformación, hay que defender la integridad de la información y la integridad de la información se la defiende de muchas maneras y el periodismo es quizás, el ejercicio periodístico es quizás la frente, el front line, ¿no? O sea, realmente la línea de frente de esa batalla. Y los periodistas tienen una responsabilidad gigante, sobre todo en cómo comunicar con sus audiencias. Entonces creo que el reto que está dado para el periodismo tiene que ver con involucramiento en tomadas de decisiones de Estado legales y en la comunidad internacional de poder hacer parte, no dejarlo en la mano solamente de grupos, o sea, de las empresas que hagan esos lobbies, pero realmente involucrarse en esas discusiones y promover ese tema como lo estamos haciendo ahora, pero también estar activos en innovación. O sea, hay un reto de innovación por parte de los periodistas que es encontrar formas de conectar con las audiencias de manera quizás distinta a las cuales estuvimos acostumbrados durante gran parte del siglo XX y eso significa poder entender mejor las audiencias y entender la horizontalidad quizá de la producción de la información, del ecosistema informacional que está mucho menos verticalizado. Entonces, cómo llegar a esas audiencias y rescatar al final la confianza, que es la materia prima del periodismo. O sea, claro, información, pero confianza, sin confianza, quizás más que la materia prima, el puente, ¿no? del periodismo que hace con que podamos llegar realmente tener un impacto positivo como, como para ejercer quizás la función más importante del periodismo, que es ejercer un control social sobre el poder. Muy bien, Arthur, pues los desafíos son enormes y bueno, hasta ahora estamos transitando este camino que, bueno, se ve cuesta arriba, sobre todo para los generadores de contenidos, para los periodistas, para el acceso a la información creíble, veraz y con integridad. Gracias por acompañarnos en ¿Qué pasó con lo que pasó? Como pudimos ver en América Latina y en el mundo, aún estamos lejos de poder entender el alcance de los medios digitales. Su velocidad y volatilidad hacen que todas las discusiones sobre su regulación y control lleguen generalmente un poco tarde. Lo que parecía ser una herramienta maravillosa para conectar al mundo se ha convertido en un verdadero reto, en un desafío, porque la desinformación y las agendas políticas son usadas como elementos de control de la sociedad. Tendremos entonces que aprender sobre la marcha para lograr que este flujo interminable y apabullante de información no atente contra los intereses de las personas, ni contra su reputación y sobre todo contra las democracias. Estamos en un proceso de ensayo y error en el cual todos los implicados debemos entender el impacto de lo que publicamos y compartimos. Y antes de compartir información de la que
desconocen su origen, les quiero sugerir que deben actuar con responsabilidad y solo intentar un par de clics para verificar esa información, revisando fuentes y medios confiables. Gracias por acompañarme una vez más en ¿Qué pasó con lo que pasó? Los espero la próxima semana y les recuerdo suscribirse a mi canal en YouTube, Patricia Yaniot Videos, darle clic a la palabra suscribirse, comentar y activar las notificaciones. Nos vemos la próxima semana.